dar un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido volver a la casa del Señor después de varias semanas ausentes, hermano. Es una victoria grande. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor. Yo no sé a cuánto les hacía falta volver a la iglesia. Aleluya, hace falta. Porque ahí es donde Jehová manda bendición y vida eterna. Y también le vamos a dar un fuerte aplauso a las madrecitas que están en su día hoy. Les festejamos, les bendecimos y les decimos feliz día de las madres. Las bendecimos en el nombre de Jesús, dando gracias por la vida de ellas, que ellas son la ayuda idónea, son el refugio de los hijos. Amén. Gracias a Dios por cada una de ellas, de las que están presentes, de las que no pudieron venir, pero que están escuchando este mensaje. Las bendecimos en el nombre del Señor. Yo le invito que abra su Biblia en el nombre de Jesús, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro según San Juan, en su capítulo 13. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos de pie. Amén. ¿Y sabe por qué estamos de pie? Porque Dios ha sido fiel. No es porque usted se ha cuidado, no es porque yo me he protegido, es porque la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Amén. Dios ha sido bueno. Juan capítulo 13 y verso 36. Poderoso es el Señor. Bendecimos a los que estuvieron de cumpleaños en este mes de mayo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos. Gracias al hermano Jorge que tuvo a bien traer esas congas, se llaman, ¿verdad? Las congas, amén, para la gloria del Señor, de bendición para la iglesia, para santificar y adorar el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen el pasaje listo? Amén. Capítulo 13, versículo 36 del libro según San Juan. Mi Biblia lleva como título: Jesús anuncia la negación de Pedro. Leemos la palabra bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy yo, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Padre, muchas gracias por tu palabra que es vida, que es verdad, que es alimento, tu palabra que es vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque siempre mandas, Dios mío, esa palabra, Señor, para levantarnos, para restaurarnos, para corregirnos y para ayudarnos. Te ruego, Espíritu Santo, que uses y tomes mi vida, Dios mío, para mandar este mensaje de la manera que a ti te place, sin que tu servidor, Dios mío, le aumente o le corte, Señor, sino que este mensaje llegue de la manera que a ti te place, para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Dios le bendiga a nuestra hermana Esther, que acaba de traer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermanos, está anunciando el Señor Jesús la negación de uno de los discípulos más tremendos que tuvo Jesús, del apóstol Pedro, del discípulo Pedro. Amén. Y hacen una conversación ellos dos, y le dice Simón Pedro, interrogando el discípulo al maestro: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas, Jesús? Y Jesús le respondió: a donde voy yo, no me puedes seguir, Pedrito, por ahora. Y Pedro le amonesta al Señor y le dice: ¿cómo que no? No, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que me aparta de que yo te pueda seguir ahora? Y Jesús le responde:
Y Pedro le añade y le dice, si me toca quedar mi vida por ti, la doy. Si me toca morir por ti, muero por ti. Si me toca poner mi vida para que no te acontezca nada, yo pongo mi vida. Y el Señor Jesús, que todo lo sabía, todo lo sabe y todo lo sabrá, le responde y le pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Le pregunta Jesús. Y luego le dice, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado en 3 veces. Este pasaje, hermano, nos deja ver lo débiles que somos los seres humanos. Amén. Lo débiles que somos los seres humanos ante las circunstancias adversas de la vida, ante las pruebas que Dios pone o ante las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino. Por eso dice la palabra, no seas sabio en tu propia prudencia, en tu propia opinión, en tu propia manera de pensar. Porque a veces estamos seguros el 100% de que las cosas son como las estamos elaborando, que son como las estamos pensando, y al final nos damos cuenta de que estábamos confundidos. Y qué tristeza es darse cuenta después de un lapso de tiempo tan grande de que no teníamos la razón. Por eso Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece recto, que al hombre le parece justo, pero que su fin es camino de muerte. El hombre piensa muchas veces, la mujer piensa muchas veces y se imagina de que está bien, de que todo estará bien y que las cosas son tal y como las afirma, tal y como las cree, tal y como las planeó, pero al final nos damos cuenta de que somos tan débiles, hermanos, y tan débiles que fracasamos en el intento de los proyectos que tenemos planeados en nuestra mente y que entretejemos en nuestro corazón cuando no tomamos en cuenta al Señor para todo aquello que vamos a empezar. Por eso la palabra del Señor dice, claramente hablando, encomienda a Jehová tus caminos para que Él afirme tus pensamientos. Una persona turbada de pensamientos no puede pensar bien. Y al no pensar bien, ¿qué camino será el que va a agarrar? No sabe si agarrar para la derecha, si agarrar para la izquierda, si seguir recto, si retroceder, porque no está seguro de lo que está haciendo. Uno de los apóstoles más activos, según las narraciones bíblicas, es el apóstol Pedro. A donde se menciona a Jesús, ahí estaba el apóstol Pedro. Y antes de que hablara Jesús, el apóstol Pedro hablaba. Un hombre automáticamente activo, un hombre que era impulsivo, un hombre que tenía voluntad, un hombre que quería quedarle bien al Señor. Un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Aquí no está diciendo la Biblia que Pedro no le amaba. Aquí lo que está narrando la Biblia es de que Pedro tuvo un momento de flaqueza, de debilidad, se acongojó y le tocó fallarle al Señor. Los hombres y las mujeres de Dios también le fallamos a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos grandemente de estar pegados siempre, incrustados en la roca que es Cristo Jesús, petrificarnos con Dios, unirnos y adherirnos a la roca para que cuando llegue el día malo no nos toque quedarle mal al Señor. Y usted se puede imaginar, dice la Biblia, que cuando aconteció esto y Pedro le hubo negado las 3 veces, el corazón de Pedro se entristeció en tal manera que lloró. Pedro lloró amargamente, ¿sabe por qué? Porque la intención de él no era fallarle a Dios. La intención de él no era
quedarle mal al maestro. La intención del apóstol Pedro era buena, pero en aquella persecución le decían, este Galileo, él habla como aquel, habla igual que su maestro. Él dice, ustedes no saben de qué está hablando. Y no, yo te vi cuando le quitaste la oreja con tu espada. Ustedes no saben lo que están diciendo. Yo no lo conozco. Y muchas veces no es necesario decir, yo no conozco a Jesús, yo rechazo a Jesús, Él no es mi amigo, Él no es mi maestro, con nuestras palabras, sino que muchas veces lo negamos con nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar para con Dios y para con los hombres. Y entonces, ahí estamos negando al Señor. Y decimos, cuando ya pasa el proceso en el cual nos damos cuenta que estamos mal, entonces decimos, qué tristeza en el error que he caído. Y lloramos profundamente, pero el Señor está en control de la situación. Y algo que me ministra es lo siguiente: Jesús está anunciando la negación de Pedro, y Jesús había anunciado la muerte de él, que él tendría que ser padecer la muerte para que el cumplimiento de las Escrituras llegase para nosotros a obtener vida eterna. Pero Jesús muere, es crucificado, es sepultado, según las Escrituras, y entonces acontece lo siguiente. Usted se puede imaginar a un ser humano que tuvo la mala dicha de poder estar con un ser querido, peleado, enemistado, o que le haya negado, o que le haya quedado mal, y que en ese proceso del asunto incómodo se le muere su ser querido. Eso es algo irreversiblemente ante los ojos del hombre, que ya no tiene compostura, mi hermano. Son heridas que solamente las sana Cristo al venir a sus pies, y que Él haga todas las cosas viejas nuevas para que ese corazón sea sanado. Ahora, esto es lo que le estaba aconteciendo al apóstol Pedro. Jesús es crucificado, pero él no quedó como defensor de Jesús. Él no quedó ni como aquel morenito que le ayudó a llevar la cruz, aquel cirineo. No. Él no quedó ni como el cirineo de ayudante momentáneo para jalar la cruz, sino que él quedó como un desertor. Él quedó como el que negó a Jesús, el que se avergonzó, el que le dijo, no lo conozco. Y todos esos sentimientos de culpabilidad quedaron en el corazón del apóstol Pedro. Ese hombre estaba marcado por la infelicidad. Era infeliz sabiendo que aquel que multiplicó los panes y los peces, aquel que hacía milagros, maravillas, proezas, y que hizo cuánto milagro delante de ellos y que le demostró el amor de ellos, de repente tuvo que separarse de ellos, pero de una manera en la cual el apóstol Pedro fue el que quedó peor que todos. Porque al menos los demás discípulos se escondieron, pues. Pero él andaba allí, él andaba queriéndose acercar a donde el maestro estaba, porque le amaba, porque lo quería ver aunque sea de lejos. Pero lo lograron alcanzar los guardias y dijeron, este es de los mismos. Entonces, en esa oportunidad que él tuvo de poder decir, yo muero por Cristo, como él lo dijo, más bien dijo, lo niego. Entonces, cuando al canto del gallo, él ya le había negado 3 veces, lloró amargamente. Ahora Jesús es crucificado, un Pedro amargado, un Pedro reprimido, un Pedro derrotado. Y viene y resulta que cuando Jesús es sepultado, se le aparece por primera vez a una mujer. Y María Magdalena llega con las buenas nuevas y dicen, sí,
sí, resucitó, el ángel nos habló que él está vivo. Entonces, Pedro no tuvo la oportunidad de verle, pero Pedro ya oía de que el Señor se andaba manifestando, pero no se le manifestaba a él. No se le manifestaba a él, y él se sentía autodescalificado de ser heredero de la misericordia del Señor por su conducta y por su manera de comportarse. ¿Ha usted alguna vez sentido en su corazón por su conducta y su manera de actuar que está descalificado, que está destituido, que está de una vez de ser el que está en el campo de la jugada? Usted mismo se pone en la banca porque su actitud lo ha hecho pensar de que Dios ya no lo toma en cuenta. Esa era la actitud del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ni siquiera decía: Dios mío, ¿y por qué te le apareciste a ella y a mí no? ¿Por qué no me dejas ver? Un Pedro mudo, un Pedro callado, un Pedro de ser activo pasó a ser pasivo, un Pedro de ser compulsivo pasó a ser aquel que estaba reprimido, que estaba totalmente desahuciado, desanimado y desilusionado de su propia personalidad. Y es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todo, hermano. Nosotros a veces decimos: yo a eso no le tengo miedo, y yo no le tengo miedo, y cuando nos damos cuenta, estamos temblando ante la situación. O de repente usted piensa que una situación va a venir y le va a tumbar y lo va a bajar y lo va a derrumbar, y cuando usted se da cuenta, usted está erguido como la palmera y no le pasa nada, porque el corazón es engañoso. No sabemos muchas veces cómo vamos a actuar ante las situaciones que se nos presentan. El apóstol Pedro ya había cometido un error y pues ni modo, no había vuelta para atrás. Él no podía regresar el tiempo para decir: bueno, pues hoy sí, yo digo que soy de Jesús, ¿y qué pues? Ya no podía. Entonces, se les aparece Jesús por segunda vez, se les aparece Jesús por tercera vez, y lo curioso es que cuando se les aparece Jesús, según Juan capítulo 21, dice que Jesús les dice: miren, vamos para la orilla. Y dice que en la orilla había unas brasas y un pez. En la orilla habían unas brasas existentes y un pez. Pero ellos acababan de hacer una pesca milagrosa, porque Jesús les dijo que tiraran la red para la derecha. Entonces Jesús no tomó en cuenta ese pescadito que estaba ahí, sino que les dijo: traigan peces nuevos. Traigan peces frescos, los que acaban de arreglar, los que acaban de agarrar, perdón. ¿Qué significa esto, hermano? Lo que significa esto es, hermano, que nosotros no podemos estar contando con los asuntos viejos, antiguos, en los cuales nos ha llevado a la derrota en Cristo Jesús, sino que tenemos que contar con la oportunidad que Dios nos pone de aquí en adelante. Si nosotros fallamos, hermano, ante la presencia del Señor, bueno y fiel es el Señor para perdonarnos. Yo me gozo de ese Proverbio 18:10 que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Y no me cabe en la mente, hermano, que lo trate de estudiar y de entender cómo Dios dice: a él correrá el justo y será levantado. Y Dios llama justo a aquel que está tirado, Dios llama justo a aquel que ha pecado, Dios llama justo a aquel que ya no está caminando, y Dios llama justo a aquel que se encuentra con la mejilla en el suelo, tirado. Todos van de largo, todos van caminando, todos siguen para adelante, y este sigue tirado. Y Dios dice: es justo, tiene el sello, lleva la marca del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos decimos: es inconverso, es pecador, lo mandamos para el infierno en un 2x3. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos para juzgar, pero que nos juzguen, eso no nos gusta a nosotros. Entonces, en esta ocasión, Pedro se había autodescalificado. Yo escuché hace tiempo que andaba migración, agarrando gente por aquí y por allá,
Y me recuerdo la noticia que salió y dijeron que una familia mexicana se había ido para México antes que los deportaran. Imagínense, se autodeportaron antes que los agarraran. Entonces la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así dice la palabra, amén. Entonces, esto lo había hecho el apóstol Pedro. Él se había autodescalificado sin consultar con Dios y decirle, Señor, sé que te fallé, sé que lo hice lo más malo posible, pero ¿tendré oportunidad en ti? ¿Tendré oportunidad en ti? Si aquel que dijo que había que perdonar 70 veces 7 me lo comanda a mí, ¿será que tengo oportunidad yo en él? Y dice que el Señor le dice, ahí en la orilla ya estaban las brasas, los peces frescos, y preparándolo en aquel silencio de la orilla del mar. Dice que comieron todos, comieron los discípulos, comió Jesús, y pues todos callados, hermano, porque no es fácil ver que lo mataron y después tenerlo ahí en medio. Era una felicidad, pero ellos tenían miedo. Era un gozo, pero ellos estaban atemorizados del asunto que estaba pasando. Ellos estaban ante los ojos de ellos, cenando como un muerto. Eso es lo que pasaron, lo que pensaron. En cierta ocasión dijeron fantasma. Ellos pensaron de que pues estaban comiendo con el maestro, pero ¿en qué modo? Pues si será de carne y hueso. El Señor les dice, sí, soy de carne, vengo en carne y hueso, miren, aquí estoy. Pero aquel Pedro, que era el que empezó interrogando al Señor, le dice, Señor, ¿para dónde va, maestro? Él no esperaba que le preguntaran, él era el preguntón. ¿Para dónde vas? En esa ocasión estaba callado, comió y se cayó. ¿Saben por qué? Porque su corazón estaba contrito, su corazón estaba humillado, su corazón estaba desfaleciente. Él estaba, hermano, como dijimos, descalificado de la gracia del Señor. No creía que el perdón de Dios podía alcanzarle, porque en el último instante en el cual él pudo llevar en gloria el nombre del Señor, más bien lo tiró por el suelo. Entonces él dijo, yo no alcanzo misericordia. Y así hay gente que comete sus pecados, que comete sus transgresiones, que comete sus errores, que ya le han conocido al Señor sin haberle conocido, y dicen, es que mi error es tan grande que no creo que el Señor pueda perdonar algo así. Y ellos mismos son los que dan el veredicto como que si fueran jueces, y la Biblia dice que si nosotros pecamos, dice el mismo apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces usted no puede hacerla de juez y usted juzgarse a usted mismo y declararse en prisión cuando Dios le quiere dar la victoria y la libertad. Al que el Hijo libertase será verdaderamente libre. O sea que el que le compete darle la libertad o dejarlo en la celda, ese es el Señor. Y el Señor no lo va a dejar en la celda si usted viene con un corazón arrepentido buscando la presencia del Señor. Pero Pedro estaba en una celda. Él estaba en la celda de su amargura por haber traicionado al maestro. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Lo negó 3 veces. Entonces, el que pregunta, según Juan capítulo 21, verso 15, dice, después, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahí ya fue directa la cosa. Había un silencio tremendo. Imagínense la escena. Ya habían comido, ya habían todos saciado su estómago, pero había un hambre que latía en el corazón de un hombre, un hambre que le estaba matando, una hambruna que lo estaba consumiendo, que era la hambruna de ser perdonado. Y el Señor le dice, y lo llama por su nombre, y por si se llegase a equivocar y no supiese con quién estaba hablando, le menciona hasta el papá. Simón, hijo de Jonás. Así le llamó. Simón, hijo
de Jonás. Y le hace la pregunta: ¿me aman más que a estos? Una pregunta, hermano, directa. Si hubiera tenido ID, le hubiera dicho hasta el número del ID directamente para Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me querés más que a todos los que están a tu lado? ¿Me amás más que a estos? Y yo me puedo imaginar el corazón de Pedro feliz, contento, porque aquel que no le hablaba, aquel que callaba, aquel que estaba en silencio, de repente se fue directamente a él con una pregunta en el cual él tenía la respuesta, y la respuesta que Pedro tenía era suficiente para arreglar aquella situación. La respuesta que Pedro tenía en la boca era suficiente para hacer las paces con Dios. Entonces le respondió y le dijo: sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro contento porque le pudo responder. Pedro feliz porque pudo sacar lo que tenía dentro del corazón. Es necesario confesarle al Señor que le amamos, ¿sabe? Muchos dicen: es que el Señor lo sabe, hermano. Pero usted le ha dicho: te amo, Espíritu Santo, te necesito. Eres el mover, eres la gasolina de este vehículo, de este cuerpo. Díganselo, enamórenle al Señor. ¿Será que Jesús sabía que Simón Pedro, hijo de Jonás, le amaba? Jesús lo sabía. ¿Cómo no lo iba a saber el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso? Pero lo necesitaba escuchar de la confesión de aquellos labios que fueron usados para negar a Jesús. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Los mismos labios con los cuales él transgredió y él se apartó de Dios, tenían que ser usados para volverse a los caminos del Señor. Y ya le había dicho una vez que sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le responde: apacienta mis corderos. Ahí hay un trato. Entonces ha de haber dicho: Pedro, pues está bien, pues los apacento, no hay problema. El problema es que Jesús le vuelve a preguntar. Volvió a decirle la segunda vez, y por si se llegase a confundir que estaba hablando con otro: Simón, hijo de Jonás. Nuevamente: Simón, hijo de tu papá Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le volvió a encomendar lo mismo de la primera vez: pastorea mis ovejas. Pedro le había dicho: pues está fácil, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo volvió a preguntar? ¿Por qué Dios me lo preguntó de nuevo? Y ahí se quedó. Pero le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, nuevamente, ¿me amas? Pregunta Jesús nuevamente. Entonces dice la palabra que Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Era necesario que aquel que 3 veces había usado sus labios para decir no lo conozco, le honrara 3 veces declarando: le amo y le amo. Y es que a veces, hermano, pecamos en cuerpo, alma, espíritu. Pecamos con los ojos, los oídos, la boca, la nariz, las manos, y usamos todo el cuerpo, el cascarón que lleva el alma y el espíritu para desagradar a Dios. Pecamos con todo nuestro ser para desagradar a Dios, y cuando le queremos pedir perdón, lo queremos hacer acostados en la cama por telepatía. Y en la mente: Señor, perdóname.
¿Cómo así? ¿Cómo así que, Señor, perdóname cuando usaste tus piernas para saltar en mi contra, tus manos para deshonrarme, tus ojos para deshonrarme, tu boca para deshonrarme, y ahora por telepatía pedís perdón? No, no se vale. Si usamos todo el cuerpo para fallarle al Señor, pues lo más mínimo que tenemos que usar es todo el cuerpo, el alma, el corazón, para derramarnos ante la presencia de Él y pedirle perdón nuevamente para volver a ser amigos del Señor. Entonces es necesario que, así como usamos nosotros el cuerpo como una arma en contra de Jesús, pues lo usemos todo como una arma en contra del enemigo para constituirnos enemigo de Satanás y ser amigos del Señor. Era necesario que el apóstol Pedro viniera y le pidiese perdón a Jesús y le confesara y le dijera: Maestro, Rabí, te amo y te amo. Hay parejas que se pelean, ¿saben? Se pelean en aquella discusión, pelenguen allá las ollas, pelenguen por allá y vuelan por allá, y después se quieren contentar con una flor de adólar. Así no es. Así no es. Tiene que volver, recapacitar, y así como usó todo, mire, ya que usó esa olla para deshonrarla, échele ajo, cebolla, póngale frijoles colorados, carne de marrano, mira qué rico sale, y use esa olla para contentarla, pues. Yo no sé si me doy a entender, hermano, pero usamos todo nuestro ser para deshonrar a Dios, y para honrarlo queremos que sea estilo microondas. ¡Cling! Un botón: Señor, perdóname. Gracias, Señor, sé que me perdonaste. Amén. ¿Será así de fácil? El Señor demostró que no. Se lo preguntó la primera vez: ¿me amas? Y le convenció al Señor. Sí, a Jesús le convenció porque Él conocía el interior, el intento del pensamiento del hombre. Pero el que no estaba convencido era Pedro. Aleluya. Pedro no estaba convencido, pero Jesús estaba convencido. Entonces era necesario que Pedro se convenciera de que la negada de 3 veces no era mayor que la declarada de amor 3 veces que le estaba haciendo. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, hermano, lo hacemos pero con premeditación, alevosía y ventaja. Ya para acercarnos a Dios, hermano, ore por mí, oye, oren por mí, y así para que Dios se contente, y así nomás. Toda la gente orando para que Dios se olvide de mi rebelión, y nosotros usamos todo nuestro armamento y arsenal que tenemos para deshonrar al Señor, pero cuando se trata de hacer las paces, queremos que sea instantáneo, una sola vez, simple como papa sin sal y sin tener un acercamiento genuino delante de la presencia de Dios. A Dios le agrada la gente que le busca, que le gime, que le clama y que se expresa. Exprésese y hable como, vuélvase un niño diciéndole al Señor lo que le tiene que decir. Enamórelo al Señor para que Dios se agrade del clamor y la petición suya. El apóstol Pedro se entristeció la 3ª vez. Ahora, ¿cómo se pudo haber entristecido Jesús cuando él le negó la 3ª vez? Ay, que Jesús no estaba ahí. ¿Cómo que no estaba ahí? El corazón de Jesús estaba ahí, en el mismo instante en el que le estaba negando. Claro que estaba ahí. Él en todos lados está ahí al mismo tiempo. Entonces, cuando Jesús escuchó 3 veces que Pedro le amaba y públicamente los demás discípulos escucharon, se dieron cuenta de algo. ¿Sabe de qué se dieron cuenta? Que el hombre puede ser restaurado. Que el hombre puede ser restaurado por Dios. No importa la falta, no importa la falla, no importa el tamaño de la transgresión, es más fuerte el perdón de Dios que el pecado que nosotros hemos cometido. Es más fuerte el perdón de Dios para con nosotros que la transgresión de nosotros
en contra de nuestro Dios. Tenemos que acercarnos confiados a Dios, declarando nuestra falta, nuestras culpas, nuestras rebeliones, para que el Señor entonces se agrade de nuestra actitud. Y después de esto, si usted se da cuenta, Dios le está encomendando un trabajo a ese hombre. Dios le está diciendo, usted es pastor. Usted va, le está hablando de rebaños, pero no rebaños de ovejas, porque Jesús dice en la Biblia que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Amén. Está hablando de las almas. Un hombre que estaba autodescalificado del perdón del Señor por su propia conciencia, pasa a ser un hombre que va a ser partícipe de los ministerios del Señor en la obra. Gloria al Señor por eso. Ese es el corto mensaje de esta tarde de día domingo, mi hermano. Creamos en el perdón del Señor. Creámosle que Dios es más fuerte que nuestra transgresión y que nuestra rebelión. Dios le bendiga, hermano. Gracias al Señor.